8:30. En Venezuela sigue la excarcelación de los presos políticos. De acuerdo con la organización Foro Penal, van 644 personas excarceladas de las 1,000 más o menos aproximados que ellos nos decían que tenían registrados. Sin embargo, que el registro se estaba actualizando. El domingo, uno de estos excarcelados fue Jesús Armas. Él es profesor universitario, es activista político allá en Caracas. Es el novio del activista también, sí, de Zairam Rivas, con quien hemos hablado aquí algunas veces por la mañana. Jesús Armas fue detenido en diciembre del 2024 y fue liberado 14 meses después. El domingo salió de la cárcel del Helicoide. Estuvo en otras prisiones, pero la mayor parte del tiempo la pasó en esta cárcel y de aquí fue donde salió el domingo. Jesús, buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por hablar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Jesús, pues primero dinos, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que estoy muy bien, estoy muy sólido, con mis convicciones intactas y con muchas ganas de hablar con ustedes y de hablar por los presos políticos que aún todavía quedan dentro de los distintos recintos penitenciarios de Venezuela. ¿Qué nos puedes contar, Jesús, sobre el Helicoide? Sobre esos días, ¿qué nos puedes contar? Sabemos lo delicado del tema, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes informar? Mira, te puedo hablar un poco de mi experiencia. Digamos, dentro del Helicoide yo viví dos experiencias distintas. La primera fue durante 10 meses en los cuales estuve totalmente aislado, en los cuales no tenía acceso a llamadas, no tenía acceso a visitas, no sabía absolutamente nada del mundo exterior, no tenía noticias de mis padres, de mi pareja, de Zairam, y fueron muy duros, sobre todo desde el punto de vista de la angustia de pensar que Zairam podía ser detenida por las fuerzas políticas de Maduro, o que Zairam no sabía si estaba o no dentro del país, no entendía muy bien qué pasaba, y por supuesto por el tema de la salud de mis padres, ¿no? Mis padres son mayores, yo soy hijo único, entonces entendía lo que les estaba afectando, pero al mismo tiempo no tenía noticias, no sabía ni siquiera, digamos, el mayor temor que tenía era pensar que de repente mi papá muriera y yo no pudiera estar allí, ¿no? Ese tipo de cosas son muy duras. Luego 10 meses. luego tuve una etapa donde hubo de alguna forma más apertura. Yo creo que esto tuvo que ver con la presión que Estados Unidos empezó a poner sobre Venezuela. Ahí empezamos a tener más posibilidades de hacer ejercicio, más posibilidades de tener contacto con nuestros presos. Empezamos a recibir visitas y de tener llamadas. Y te puedo decir que el Helicoide es un lugar terrible, sobre todo, digamos, yo llegué en la etapa donde quizás había estado más humanizado, pero los presos que tenían muchos años allí me contaban cómo tenían que convivir con ratas, cómo tenían que sufrir distintos tipos de torturas, e incluso algunos de ellos que llegaron más o menos al mismo tiempo que yo recibieron torturas, pero no en el área de la prisión, sino abajo en un área que le dicen investigaciones, en el cual yo estuve apenas pocas horas. Pero la verdad es que creo que la peor etapa de mi detención no fue el Helicoide, sino que fueron en otros dos centros penitenciarios, uno que se llama Zona 7, donde pues, me tocó vivir en hacinamiento con 37 personas, sin tener acceso a alimentos, sin tener acceso a agua, no teníamos baño, había que hacer las necesidades en bolsas. Y antes de eso, estuve en una casa clandestina de tortura, donde estuve, bueno, en desaparición forzosa, donde fui interrogado durante horas, donde fui torturado, donde, bueno, la verdad es que viví la peor cara del régimen de Nicolás Maduro. Cuando hablas de tortura, es tortura física. Así es. Utilizaron una bolsa de plástico alrededor de mi rostro para evitar que pudiera respirar, para asfixiarme, asfixia mecánica, en el medio de los interrogatorios, porque querían conocer sobre María Corina Machado, su paradero, sobre el paradero de, de Juan Pablo Guanipa, y sobre otros activistas, y sobre todo están muy nerviosos en torno al 10 de enero del año 2025. Sí. Ellos querían tener información acerca El día de en los que próximos tomó pasos de la oposición. posesión Maduro de nueva cuenta. Exactamente. Tú, Jesús Armas, a ti te detuvieron. ¿De qué te acusaron exactamente? Bueno, a mí me pusieron varios delitos, terrorismo, financiamiento del terrorismo,
traición a la patria y conspiración con gobierno extranjero. Y saliste bajo medidas cautelares, por eso es que todas estas salidas de la cárcel las llaman excarcelaciones de los presos políticos. Exactamente, yo tengo medidas cautelares, yo tengo una prohibición de salir del país, no puedo viajar fuera de Venezuela y también tengo que presentarme ante un tribunal cada 30 días. Estuviste preso, Jesús, 14 meses en los que pasaron pues muchas cosas en Venezuela, la entrega del premio Nobel a María Corina Machado, a inicios de año la captura de Nicolás Maduro y su llevada a Estados Unidos. ¿Te informabas, tenías información sobre eso? ¿Conocías? Bueno, fíjense, esos dos episodios los viví de manera muy distinta porque el del premio Nobel, nosotros teníamos un pequeño radio en la celda y Perkin Rocha, el abogado Perkin Rocha se levantaba muy temprano y cuando puso la radio estaban justo anunciando que María Corina había ganado el premio Nobel. Y acto siguiente, Perkin se acercó a mi cama, me despertó y me contó, ganamos el premio Nobel, ganamos el premio Nobel. Yo no entendía qué se estaba hablando, no era algo que nos esperábamos y fue un día que la pasamos muy contentos. O sea, fue algo que nos llenó de muchísima felicidad. Por el contrario, cuando pasaron los eventos el 3 de enero, yo estaba en otra celda, estaba con otros El compañeros. 3 de enero fue el día de la captura y traslado de Maduro. Sí. Exactamente. Ese día no tenía ni siquiera ventana en esa celda, no tenía ningún tipo de comunicación, pero sí escuchamos una explosión en la madrugada, nos despertó la explosión, el portón del SEBIN quedó vibrando durante un buen rato. A través de la reja de la celda logramos ver algunos custodios correr muy nerviosos de un lado a otro, como que ellos no sabían lo que había pasado. Se habían apagado las luces del helicoide, luego se encendió el generador de emergencia. Y estuvimos así un buen rato sin saber qué pasaba. Luego escuchamos la voz de unos presos cantando el himno nacional y gritando que viva Venezuela, y ahí entendimos que algo estaba pasando. Asumimos que tenía que ver con los Estados Unidos o algo similar, pero no teníamos certeza de nada. Empezamos a cantar el himno nacional con ellos y se generó todo un contagio de emoción dentro de los prisioneros políticos en esta cárcel. Pero no sabían por qué, no sabían qué pasaba. No sabíamos por qué, no teníamos ni idea. Al día siguiente sí escuchamos lo de la captura de Maduro, pero no teníamos certeza, fue como un rumor en el pasillo. Y finalmente, 2 o 3 días después que pudimos recibir la visita de nuestra familia, ellos nos contaron exactamente lo que había pasado. Y fue un sabor agridulce porque, bueno, al final el régimen seguía en el poder, no seguía él en el poder. Y hoy, Jesús, ¿qué es hoy la vida para ti después de esos meses, de lo que pasaste, lo que viviste, la condición que te impusieron al salir de la cárcel, la situación que está viviendo Venezuela? ¿Qué es hoy la vida para ti? ¿Y qué es hoy Venezuela? Caracas, estás en Caracas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es hoy Caracas y qué es Venezuela para ti hoy? Mira, la verdad es que si hay algo que uno aprende en la cárcel es a valorar las cosas de manera diferente. La cárcel, yo creo que lo más difícil es la lucha interna, es luchar contra tus miedos, contra tus angustias, contra tus fobias, contra tus añoros. Y aprender a dominar esas emociones es lo que te hace crecer como persona dentro de la cárcel y es lo que te hace sobrevivir entero, ¿no? Eh, entonces, hoy veo la vida distinta y les puedo contar algo. Yo pasé desde agosto sin tener acceso a una ventana. Entonces, la primera noche que estuve fuera de la cárcel no pude dormir, estaba como muy ansioso y además estaba como recibiendo el cariño y llamadas muchísimas personas venezolanos en todos lados. Y pasé la noche en vela y en la mañana me asomo por la ventana y veo el amanecer. Y me pareció algo impactante porque es algo que uno normalmente da por sentado, pero cuando no tienes una ventana, te das cuenta de lo valioso que es ver el amanecer por primera vez en mucho tiempo. Entonces, la vida es algo distinto para mí en este momento, pero mis convicciones solamente crecieron, se fortalecieron con el proceso de mi prisión. Y hoy Venezuela es un país de esperanza, porque a pesar de que no hemos superado el autoritarismo, a pesar de que sigue el régimen en el poder,
hay una posibilidad real de reorganizar a los ciudadanos, una posibilidad real de reconstruir el tejido social y de presionar para que tengamos finalmente una transición a la democracia, que para mí eso significa que tengamos unas elecciones libres y justas con acompañamiento internacional. Jesús, ¿y cómo vas a platicar o cómo vas a aplicar más bien todo esto que nos estás diciendo? Que dices que tus convicciones no nada más se apagaron, sino que se aumentaron durante todo este tiempo. ¿Cómo lo puedes trabajar tú? ¿Vas a seguir en la calle o desde dónde vas a estar trabajando? Voy a estar trabajando en todos los lugares. Ahorita estoy en mi casa. Se puede alzando la hoy, voz. Jesús? ¿Se puede? No, no se puede. O sea, ahí vemos lo que pasó con Juan Pablo Bonipa. Juan Pablo Bonipa y yo salimos el mismo día, recorrimos la ciudad juntos. Creo que fue un evento que motivó a la ciudadanía y le pasaron factura. Le pasaron factura. Hoy Juan Pablo está casa por cárcel, pero estuvo horas desaparecido sin que su familia supieran dónde había estado. Además fue raptado de manera muy violenta. Sí, lo vimos. Y obviamente esto le puede pasar a cualquiera. Esto me puede pasar a mí y a cualquier venezolano, pero yo entendí que todos los venezolanos tenemos un número. Esto es prácticamente un sorteo. Yo vi gente detenida en el helicoide que estaban presos porque se tomaron una foto con un político en alguna manifestación y tienen 5 o 6 años presos por esa razón. Vi gente que venía saliendo del trabajo y pasaron cerca de una manifestación y simplemente por eso se los llevaron detenidos y tienen 2 años tras las rejas y así muchísimos casos profundamente injustos. Entonces nada te salva en Venezuela. Hablar o callarte, igual tienes posibilidades de estar en las cárceles. Bueno. ¿No tienes miedo? Claro que tengo miedo, todo el tiempo tengo miedo, pero bueno, le tengo más miedo a que no pase nada, que sigamos viviendo en este sistema eternamente. Bueno, pues te agradecemos mucho estas palabras, el hecho de que algún día se vaya a votar una ley de amnistía, como se ha comprometido el gobierno, es un reconocimiento histórico de que en esa Venezuela hubo terror político, hubo presos políticos, hubo violencia política, hubo maltrato político. Si es que, en efecto, se aprueba esa ley algún día, que supuestamente iba a ser cercano ese día, Jesús. Sería un reconocimiento de esos años de terror en tu Venezuela. Bueno, sería una confesión de partes, ¿no? Una confesión de partes. Está claro que en Venezuela hay presos políticos y ya ellos lo están reconociendo. Sin embargo, ellos no necesitan una ley de amnistía porque la mayoría o todos los presos políticos están ahí siendo inocentes. Ellos simplemente pudiesen abrir las celdas, ellos tienen la llave. Fue exactamente lo que pasó conmigo. La ley de amnistía no se ha aprobado y me sacaron en libertad. Lo mismo pudiesen hacer con todo. Pero están utilizando esto para montar un show, para tratar de venderse ante la comunidad internacional como demócratas, como que esto es un proceso de reconciliación de la sociedad. Y la verdad es que no es así. Ellos están haciendo una ley que es profundamente excluyente, que va a dejar a muchos casos por fuera, que va a hacer que gente que tiene 20 años o 10 años en las cárceles sin haber cometido ningún delito siga estando allí y nosotros no podemos callarnos frente a eso y tenemos que presionar para que la ley sea lo más inclusiva posible y para que definitivamente abran las puertas de las prisiones. Bien. Jesús, ¿ustedes cómo se enteran que van a ser excarcelados? ¿Les avisan antes o se enteran en el momento? ¿Y quiénes son los que están saliendo? O sea, ¿cómo los seleccionan a ustedes para que salgan? ¿Lo saben? No, no lo sabemos. Yo creo que ahí hay mucho de aleatoriedad porque hay demasiados presos políticos y muchos, digamos, son gente quizás anónima. Y yo creo que donde tienen más focos es en casos como el mío, como el de Juan Pablo, como el de Freddy Superlano, que quizás nuestras familias fueron más vocales y son casos con más visibilidad, en donde ellos intentan escoger el timing político y donde también tiene que ver mucho con la presión que viene desde afuera y con la presión que están poniendo hoy los familiares de los presos políticos que vienen acampando fuera de estos centros penitenciarios. Pero nos enteramos en el instante. O sea, a mí me fueron a buscar a la sala de visitas y me dijeron, recoge tus cosas que te vas. Uf. Pues muchas gracias por estas palabras, Jesús Armas. Suponemos que en este momento pues vas a vivir con el apoyo de tus cercanos. Muy difícil pensar que puedas tener un empleo en este momento. No sé si estés en condiciones anímicas de más de hacerlo, pero debe ser muy difícil. Entonces salir después de un año en estas condiciones
pues supongo que vivirás un tiempo gracias al apoyo de tus cercanos. Mira, yo la verdad he tenido muchísima suerte. Obviamente yo estoy excluido del sistema, el régimen claramente va a hacer lo que sea para que yo no pueda tener una vida normal, para que, como hoy no puedo salir del país, pero para que no pueda tener empleo, para que no pueda tener acceso a documentos o a cosas normales que debería Sí. ofrecerle el Estado a cada ciudadano. Pero la verdad es que yo tengo muchísima suerte porque yo tengo una red de apoyo, amigos, tengo una pareja increíble que, bueno, Sí, ustedes la conocen sin duda, y ha sin dado duda. una lucha no por mí, sino por todos los presos políticos. Admirable. Entonces por el momento me siento bien, me siento estable y yo soy de los afortunados que tiene hoy como resolver, pero hay centenares de presos políticos que están en situaciones muy adversas y de excarcelados que van a tener que enfrentar una realidad muy dura, ¿no? Muchas gracias, Jesús Armas. Suerte, suerte en lo que venga para ti. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Lourdes. Y bueno, hoy, Ciro, la Asamblea Nacional de Venezuela tiene sesión, entonces el martes se había suspendido esta sesión, se esperaría que hoy fuera votada esta ley de amnistía y aprobada, Pero que es lo que han dicho. ¿Qué frase nos dio Jesús, no? Sí. ¿Para qué una ley de amnistía? Tienen las llaves, abran las puertas, sáquenlos. Por supuesto, la dictadura venezolana no quiere sacar a estas personas, pero lo tiene que hacer. Es una de las exigencias que les debe haber puesto Marco Rubio. Vamos a pausa, volvemos.